¿Para qué la tenemos a Mónica ahí en el móvil en Mar del Plata? Mónica, te escuchamos, sí. Sí, no, yo estaba siguiendo con atención el debate y solo de aquí puedo aportar lo que está pasando. Los familiares que han quedado para dormir esta noche en la base naval están concentrados. Hace un rato tomé contacto con el interior, están siguiendo todas las tareas que son propias de contención, los profesionales que están con ellos. Prácticamente aquí está todo tranquilo, solo algún auto que entra o sale, pero no hay mayor movimiento, así que hay poco para aportar desde esta escena. Seguramente esta situación se va a prolongar en el día de mañana y después no sé cuánto tiempo más. Muchos de los familiares han decidido ir a vivir esta situación de dolor en sus propias casas. No nos dejan ver que televisión. tienen más necesidad se han quedado aquí. A ver, es Chiche, todo sí. lo No que, nos dejan lo que ver puedo televisión. contarles Sí, desde el fíjate lugar. vos lo que es el nivel de desinformación que tienen. No los dejan ver televisión. Los encierran en un corralito y no les dejan ver televisión. Es de un nivel ¿Vos te de enteraste censura. de eso, Chiche? ¿Cómo? ¿Cómo, Mónica? No, que te consta eso, yo no lo No, puedo lo dicen, ni lo dijeron, porque no sé. lo dijeron los familiares y lo dijeron los psicólogos. Están viviendo Y en los tienen prohibido departamentos de ver los televisión. oficiales, Pueden tienen ver, televisión. pueden Tienen verlo prohibido por ver su televisión. por su teléfono, si quieren, Chiche. Te estoy Están diciendo viviendo, cómo es la están historia. viviendo en las casas Hoy- de los oficiales en Mar del Plata donde A tienen ver. televisión, Chiche. Sí, a Estoy ver, diciendo Mónica. que no los dejan. La realidad Hablar es con los que muchachos. yo- Si usted no habla con la gente, pero no Chiche, usted. Sí, mi amor. Chiche, Sí. Chiche, yo no descarto que se les haya recomendado no tomar contacto con el exterior o con los medios, no lo descarto, no lo sé, no voy a hablar de algo que no sé. Sí. Si vos querés ver televisión, hoy, no sé, yo venía en el auto hasta acá viendo televisión desde mi teléfono celular en vivo en el canal que quería. La verdad es que si Mónica, querés ver yo te televisión, digo lo encerrás el baño y que ves un televisión. capitán de navío, jefe de los Sí. psicólogos, entre otros, dijo: tienen prohibido ver televisión. Hay chicos de 7 años que ni siquiera saben dónde está el papá. Y se lo dijeron... Pero eso debe ser recomendación de algún profesional que está conteniendo una Ah, situación sí, emocional. sí, Sí. no, Ah, sí. Puede No ser es la que te la recomendación de... Bueno, no puede, me parece que... Mónica, sí. parece que estamos entrando en un debate que no sé, Sí. es una cosa, la verdad, hay gente que está en el límite, puede elegir irse a su casa, puede elegir quedarse acá, Claro. puede mirar televisión por cosas, que le recomienden no ver televisión es otra cosa, que al chico se lo sustraiga de la presión de 24 horas de noticias hablando de este tema es otra. No es que yo supongo que cada padre podrá decidir cómo se lo comunica a su hijo. Mónica, si es que puede y Mónica, sabe articular sí. una situación. Para cerrar, Sí. quiero que me digas Lo porque... que yo sí. estoy A ver, diciendo desde ajá. acá, perdónenme, porque en algo sí le voy a dar la razón a Chiche. Acá se ha establecido una suerte de cerco donde los familiares no están en contacto con la prensa. No es físicamente posible hacerlo porque están lejos, porque nosotros no podemos pasar y en principio porque ellos salen por otro lado, los hacen salir por otro lado. Esto es así, este cerco sí existe y me parece, yo recién llegué hoy acá, que no era así en los días anteriores y que se puso así ahora. ¿Por qué razón? Si yo me pongo a explorar lo que se dijo a última hora de la tarde, creí entender lo que dijo Enrique Balbi, dejemos a los familiares tranquilos y de paso no nos metamos con tanto problema de traer conjetura acerca de cómo estaba el submarino y todo lo demás. Mónica. Eso puede ser una estrategia de incomunicación, digamos. Eso sí, A ahora ver, todo Mónica. lo otro de si la tele, no la tele y Sí, a ver Sí. si me escuchás, Mónica, porque vos sos una periodista de mucho tiempo, has cubierto tantas causas tan impactantes, ¿no? Históricas, desde Atocha, la asunción de Francisco, bueno, esta también. ¿Qué te pasa a vos por el cuerpo, por la piel cuando llegaste a Mar del Plata hoy, te topaste con esta realidad? Yo ya venía, a ver, no necesité llegar a Mar del Plata. La realidad acá es que además está el frío del clima que acompaña una sensación general, que es de pesadumbre, que es de tristeza, que es de constatar que estamos en el medio de una tragedia y que probablemente esta tragedia pudo haberse evitado y que ahora va a venir un debate acerca de todo lo que ustedes estaban debatiendo recién en el piso y yo me preguntaba, ¿por qué habríamos de tener buenos submarinos si no tenemos rutas, si no tenemos hospitales, si no tenemos escuelas? ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de tener fuerzas armadas equipadas si salís a la calle y las veredas son un desastre y te rompes una pierna porque no hay una vereda como corresponde?
Si los caminos no están en condiciones y tenemos tantos accidentes de tránsito, ¿por qué habríamos de tener? Si no tenemos la energía que necesitamos y la tenemos que ir a comprar afuera. Si tantas cosas, si el sistema previsional nos están diciendo que en un poco tiempo más, si no se corrige no sé qué cosa, no se sostiene. ¿Por qué habríamos de tener un buen submarino? Sería la pregunta. Esta es la pregunta que me hacía mientras lo escuchaba debatir a ustedes. Entonces solo siento tristeza, una inmensa tristeza, porque pienso que a lo mejor esto era evitable. La verdad que brillante lo que acabas de decir, Moni, y este dolor que estamos sintiendo todos nos pone nuevamente un espejo, ¿no? Un espejo de lo que somos como sociedad, como país y en qué lugar estamos. Gracias, Moni, como siempre, impecable tus crónicas, ¿eh? Beso. ¿Me permitís una palabra, Santiago? A ver, sí, ahora voy, sí. Chao. ¿Querés pedir a mi compañera? Sí, Una que quiere decir que es muy importante en Sí. relación a lo que debatían acá. Más allá de la recomendación que se haya hecho de que vean televisión o no la vean, de que sea una prohibición que es relativo o no, me parece importante que recordemos la inmensidad del acontecimiento traumático que tienen esta gente que soportar. Un trauma que es algo inatajable, algo inelaborable. Es una cantidad de energía que me genera un malestar psíquico, físico, que me pone en una ansiedad que no me permite mantener el equilibrio. Es tan delicado lo que se dice, lo que se hace. Por eso se dice acompañar, por eso se dice contener. Por eso hay que sacar de la cabeza la fantasía de la palabra mágica. Es eso. Lo que hay que tener un cuidado enorme es en no dar estímulos que puedan crear una ebullición en ese acontecimiento traumático que es un incendio que están viviendo internamente de tristeza, rabia, lágrimas. Entonces, hay un hilo delicadísimo que tiene el equipo de contención seguro para trabajar, que es cómo dosificar la esperanza para que no parezca una mentira, cómo tener que tener una especie de... cómo dosificar la ilusión para no caer en la magia y tener cuidado con el punto principal que es en la elaboración de un duelo cuando acontece una tragedia de este orden, que es cómo poder ayudar a que la gente pueda, por más que racionalmente parezca que sí, emocionalmente no, admitir y aceptar que ocurrió lo que ocurrió. Esto es clave en un duelo. sí, muy difícil también, sí. Con la investigación sabremos qué pasó, pero hay un factor humano. Yo recuerdo un incidente del cual nadie ha hablado, que a mí me llamó la atención. Por favor, bailá que está hablando Pablo, tu compañero, sí. Hay un hecho que a mí me llamó la atención, ocurrió en el 2014. El capitán del Ara Salta, submarino, emergió en Mar del Plata en el medio de una regata de timoneles de chicos de 15 años, en una regata internacional. Las imágenes están en YouTube para cualquiera que las pueda ver. Fue realmente lo que hizo una animalada, puso en riesgo la vida de 15, 20 chicos de todo el mundo que estaban corriendo una regata. Por eso digo, en la investigación va a haber mantenimiento, pero también el desempeño del capitán, el desempeño de la tripulación y demás también. Eso se investiga, aunque suene antipático y sea feo decirlo. También Sí. va a haber que investigar. Vamos a retirar la noticia con la cual arrancábamos el programa y tiene que ver con la cúpula de las Fuerzas Armadas. Johnny, sí. Arrancamos el programa hace una hora diciendo que Macri ya tomó la decisión de remover a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, no de la Armada, de las tres armas de las Fuerzas Armadas. El jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Víctor Amrein, y el jefe del Ejército, el general Diego Sunier. Acabo de chequear otra información y me dicen va a ser antes de lo previsto. Obviamente después del desenlace de esta tragedia que estamos viviendo todos los argentinos. Una vez que termine todo este castigo que estamos viviendo, seguramente será la semana que viene, que están viviendo los familiares. La semana que viene se va a confirmar este descabezamiento. También me dicen que en las Fuerzas Armadas hay un malestar previo al episodio del submarino, básicamente por un tema de ajuste presupuestario, la suspensión de la reparación del submarino Ara Santa Cruz, el tema de fabricaciones militares. Eso se va a discutir aparte. Lo confirmado es que Macri ya decidió y se va a dar la semana que viene descabezar a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Sí, espera que le quiero preguntar, ya que lo tenemos a Badi acá. Yo recién hablaba de que los argentinos reaccionamos ante la tragedia, ¿no? No podemos evitar, no podemos prevenir. Siempre es como que todo es después, con cosas que se pueden evitar, ¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Qué nos pasa como sociedad, como país, que funcionamos de esa manera? Que nos damos cuenta a través de estas cosas que somos un país del tercer mundo. Recién decía Mónica, no es que no tengamos submarinos, no tenemos rutas, hospitales, trenes, ¿no? ¿Por qué siempre reaccionamos tarde? Pero qué importante lo que decís, Sí. ¿no? Porque reaccionamos una vez ocurridos los hechos, ¿no es así?
en lugar de tener lo que se llama el progreso de una comunidad, lo que significa en realidad tener comunidad, que es en la confianza, en los lazos que nos ligan a todos los que conformamos, si logramos tener una república, la condición de ciudadanos, anticipar a través de construir, de convertir proyectos en logros. Para eso está la política, ¿no? ¿Cómo? Para eso está la política. Para eso está la política. Ajá. Pero quiero decir, cuando no existe esa confianza, cuando no existe esa normatividad, cuando no existen esos lazos que nos permiten juntarnos para así poder tener un proyecto. No hay proyectos individuales, proyecto es en conjunto, necesita de la confianza. Proyecto es lanzarse hacia, proiactio, lanzarse hacia. ¿Para eso qué necesito? Confianza. Cuando no existe esto no hay comunidad. Somos gente viviendo en un mismo pedazo de tierra, pero no tenemos... Entonces, ante la ausencia de proyecto, no hay la posibilidad de planificar y, por lo tanto, de anticipar para que no ocurra la tragedia. Vos mencionás descabezar las Fuerzas Armadas, todo. No olvidemos algo. La tragedia, ¿por qué se caracterizaba? Porque había una situación, si pensamos en la tragedia griega, por ejemplo, eran situaciones absolutamente intolerables en un momento dado que producían una caída y un derrumbe absoluto. Ya no se podía sostener, un sistema caía. El gran secreto no es que caiga el sistema, es que hacemos después que caiga el sistema. Porque si no hay allí la construcción de una alternativa, vamos a repetir. ¿Sabes cuál es la salud del ser humano? No repetir lo que no sirve. Bueno, Sí, a ver. hay un ejemplo interesante. A Rusia le pasó una situación similar. Y En el año eso- 2000, ayer Sí, contaba. y eso determinó que se plantearan qué Fuerzas Armadas querían y un replanteo también de cómo iban a empoderar esas Fuerzas Armadas. Hubo una construcción, hubo un proyecto de Fuerzas Armadas y terminó siendo la construcción de un proyecto de país también, ¿no? Bueno, Entonces no. me parece que acá tenemos una oportunidad No. en este momento para trazar un rumbo diferente para la Las Argentina. Pero oportunidades, la Argentina- las oportunidades No, yo- existen perdón. siempre. Yo La lo que- clave a ver, está en verlas. la Argentina no es verdad no, que por el favor. tren pasa una vez, pasa todo el No, tiempo. no, El punto es yo creo que verlo. acá ahora hay una hacerlo. oportunidad. Sí, Chiche. No, yo lo que siento es que, especialmente cuando habla el diputado y cuando habla en general el oficialismo, es que hay un deseo fundacional. Yo creo que la Argentina ya está fundada. Nosotros tenemos más de 200 años de historia. Todos los gobiernos Hay la un- refundan. Y bueno, ese es cada uno requiere refundar. Sí. Muchachos, no refundamos porque ya lo fundimos. Digo, es horrible refundar la Fuerza Armada. ¿Cómo vamos a refundar la Fuerza Armada? Tenemos un ejército que fue glorioso en su tiempo, que fue derrotado, Pero que no. tuvo éxitos. Digo, a ver, no podemos refundar todo el tiempo Pero, todo. perdón, No, hablando- perdón, hablando- hay sí, que Santi, reestructurarlas. ¿Puedo, A ver, sí, puedo hablas del pasado. decir, Hablar de- existe Natalia, el legislador, que sabe bastante, merece mi respeto, lo que estamos hablando no es de una refundación en términos de implosionarla, perdón por lo del submarino, sino hay un plan nuevo, verdaderamente, de restauración, de administrativamente, de un nuevo tipo de Fuerzas Armadas que se parecen más a las que tienen Chile, Brasil, con todas las limitaciones que tienen las Fuerzas Armadas argentinas. Que es falta de Profesionalizar sería. es profesionalizar, pero también Evolucionar. modernizar. No, Hay un reestructurar. y que es reestructurar, pero ojo, y sí hay un motivo de enojo de las Fuerzas Armadas Igual, con chico, Aguad, para, que el es problema, otro. el problema no es solamente Achicar. las La Fuerzas palabra no será Armadas. achicar. Achicar. No, no es Por achicar, favor, no es por achicar. favor, Y por te voy a dar favor. un ejemplo Pero no Un es- minuto, concreto. diputado. Pero Yo a Watt lo sacaría de todo esto. Me parece que ya está fuera. El tema es el siguiente. Una cosa es qué pasa de las Fuerzas Armadas hacia adentro y otra cosa es qué pasa con la sociedad de las Fuerzas Armadas. Me parece que como Bueno, sociedad tenemos eso que es- empezar a debatir eso es cuál es el rol cultural. de las Fuerzas Armadas que queremos. Espera que está Roberto, el oceanógrafo. No sé si quiere decir algo, Roberto, de todo lo que he escuchado. Un hombre de mar, como es usted que conoce las profundidades del océano. No sé si hay algo que quiera decir, que quiera acotar, porque lo escucho, sí. Yo creo que se olvidaron de un ministro en serio, A ver. que fue Jaunarena. Jaunarena, Ministro de el Defensa. único. Cuando Jaunarena asumió defensa, sabía lo que tenía que hacer. Y cuando algún ministro viene, y en eso coincido, si el ministro conoce lo que tiene que hacer Claro, dentro de su ministerio, evidentemente va a ser mucho mejor su desempeño. Eso como primera cosa se me ocurre, y me pareció raro que no lo nombraran a Jaunarena, porque Jaunarena fue realmente un ministro de defensa de primer orden, ¿no es cierto? Pese a que tuvo que vivir cosas difíciles dentro del ministerio, hay que hacer un poco de memoria de lo que ha pasado. De cualquier forma, pienso que esto hay que dejar que lo que están haciendo de buscarlo
al submarino, lo terminen de encontrar. Creo que todo el resto, todo lo que está dando vueltas alrededor, hay que dejarlo pasar hasta que aparezca el submarino para poder decir lo que tenemos que decir. Hay que enfocar todo para ese lado y hay que, si van a cambiar la cúpula, no van a cambiar la cúpula, para mí es papel pintado de esta altura de partido, porque en cualquier momento lo pueden cambiar también, con esto o sin esto. Lo que hay de realidad es todo el esfuerzo que tengamos, todo lo que podamos hacer, busquémoslo para encontrar el submarino, encontrar a la gente, ver si están ahí, qué pasó y poder dilucidar un poco esto. Después llegará la hora de echarle la culpa a uno, echarle la culpa al otro. Hoy tenemos a los familiares para cuidar y una tarea que hacer fundamental. Todo lo que nos vayamos de ahí va a ser, realmente va a ser para que uno tironee para un lado, el otro tironee, el otro vea qué le puede sacar de ventaja a esta historia. Y creo que en el fondo nos va a hacer mal a todos. Y eso que esta tragedia ocurre después de las elecciones. Imagínense lo que hubiese sido esto en plena campaña electoral, hubiese sido tremendo. Sí, bueno, tremendo. Pero yo coincido con usted, acá lo importante es saber la verdad, es saber qué pasó con el submarino. Y después, más allá de la culpa, que la tendrán algunos más que otros seguramente, es rever qué nos pasa a nosotros como sociedad. Para mí es fundamental discutir, rediscutir, volver a discutir nuevamente después de tantas discusiones, ¿no? Que es el rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy decirle milico a alguien es peyorativo. Es peyorativo. El caso pero querés hacerlo ahora. Sí, y pensás en hacerlo ahora, a que la sociedad vamos a tratar con la sociedad, y la sociedad durmió 30 años. Sí. Y las dejó pasar y dejó que la Fuerza Armada... ¿Y por qué cree que pasó eso? Porque fue el momento justo para ir en contra de las Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué metimos toda en la misma bolsa? ¿Por qué todo es lo mismo? Porque nuestra sociedad es así, y porque además veníamos influenciados por un montón de cosas, y veníamos con gobiernos que arrancaban tratando de refundar todo lo que pudieran y refundir también todo lo que pudieran. Todo el tiempo estamos refundiendo. Sí. Entonces, país, sí. Entonces creo que vuelvo a decir lo mismo. Creo que hay que meterse de cabeza a hacer lo que tenemos que hacer. Hay que obrar en este momento. Tenemos capacidades para hacerlo. No son las mejores, pero tenemos capacidades. Yo creo que hoy lo he charlado con Chiche. Yo creo que el submarino va a aparecer, y pronto va a aparecer, y lo van a encontrar. Ayudado en parte por afuera, pero también porque los barcos nuestros están trabajando y van a saber hacerlo. Y a partir de ahí tenemos un montón de cosas para hacer todavía, pero no olvidarnos ni por un momento que tenemos 44 familias ahí dando vueltas alrededor de... Y tenemos que estar con ellos, fundamentalmente Roberto. Con ellos. Gracias, Francisco. No, gracias, gracias, Francisco, bueno, un héroe. No, por favor. Gracias, capo. Gracias, toda la fuerza y el reconocimiento nuestro. Por favor. Santiago, sí. de todos un minuto. Para que quiero tomar aire. ¿Tenemos algún informe para poner? Porque siempre estas cosas, se le pasan tantas cosas por la cabeza, por el cuerpo, cuando uno imagina, cuando uno piensa tener a un héroe del Malvinas, viendo todo lo que pasó, viendo todo lo que ha pasado como sociedad en estos años, que hemos mirado todo para otro lado, que todo el tiempo estamos refundando y refundiendo este bendito país, y un país que nos espera hacia adelante, ¿no? Una nación que nos necesita hacia adelante, con un mundo que ya está años luz de las discusiones que entablamos nosotros día a día. Vamos a las repercusiones políticas que este caso las tiene, y son estas, mira. Conmoción por el submarino. La reacción política. Luego del impacto de la noticia comunicada por la Armada, aparecieron los cruces de algunos dirigentes. ¿Quién es el verdadero responsable del dolor de los familiares? Esto viene de hace rato. Este es el país que recibió el presidente. Esto muestra la orfandad de nuestras Fuerzas Armadas. En este submarino hubo inversión. En 2014 este era un submarino nuevo. En el periodo del gobierno anterior, los 12 años, yo creo que hubo una cuestión de dejar de lado todas las Fuerzas Armadas. Estaba a nuevo. Perfecto. Es decir, que no faltó mantenimiento hasta ese momento. Es hora de reaccionar
de hacer una reforma profunda y no solo un ajuste, como dicen, y decidir si vamos a tener Fuerzas Armadas, tengamos ya. Por supuesto que estos aparatos requieren un mantenimiento permanente, una vigilancia constante. Si tiene algún síntoma de que alguna está fallando, lo que no se puede hacer es dejarlo navegar, hay que pararlo. Ahorita hay que estar con las familias, me parece, y no haciendo política. A partir de mañana sí me parece que los organismos del Estado tienen que ocuparse de analizar bien qué es lo que pasó. Tuit de Elisa Carrió. Los familiares tienen razón. Los acompaño y los acompañaré siempre. Señora Liliana. Yo creo que hay momentos para callarse. Me parece que la ex ministra Nilda Garré y el ex ministro Rossi, espero que no haya hablado, no sé, no escuché, no pueden hablar en este momento. Que después hablen. Porque realmente su gestión dejó mucho que desear. Por de pronto, vos recordabas el misil que nunca apareció. Recordemos que se robaron muchos fusiles en ese momento. 26.000. Sí, sí, se robaron, exacto. Municiones. Y municiones faltaron. Y también Nilda Garré hizo en las Fuerzas Armadas algo que a mí nunca lo comprendí, que es, por cuestiones ideológicas, denostaba a los que tenía que conducir. Yo siempre digo, cuando Néstor Kirchner pagó el Fondo Monetario, lo más gracioso que le pagó toda la plata, taca taca, pero seguimos siendo socios pagando, porque en el fondo no te vas. Entonces yo decía con las Fuerzas Armadas lo mismo. Si vos crees que las Fuerzas Armadas no sirven, que no las tenemos que tener, sé coherente, cerralas, achicalas, pero no pongas una ministra que creía que a los que dirigía eran personas de nosotros. Ahora yo insistí, digo, y lo sostengo, que no habría que politizar el tema ni hablar qué se hizo antes, qué no se hizo ahora. Hay una situación muy delicada. Pero bueno, si hablamos de eso, yo creo que no deberían hablar, es cierto. Pero sí es el momento de lo que hablen los actuales. Primero Mauricio Macri, que es comandante en jefe. Primero y principal. No escuché, no hubo una conferencia de prensa, no se sentó a dar la cara ante todo el país a decir qué es lo que está pasando. Creo que no tiene ni idea de lo que está pasando. Con los parientes, habló con los parientes. Decisión sobre esta situación. Habló con los El parientes. presidente tendría que dar una conferencia como cuando detuvo a los tuiteros. O el ministro, en este caso, Aguad. ¿Cómo vas a comparar El ministro eso? por eso mismo, con un tuitero da conferencia de prensa. Perdón. El oceanógrafo, primero, que es tomar manos a la obra y ponerse Roma, un segundo. El presupuesto de mantenimiento y producción para la defensa, estos son datos oficiales. 2014, para no ir tan atrás, había 1.707 millones y se ejecutó el 94%. En 2015, 1.033 millones. 2016, 1.026 millones. Y en este 2017 bajaron a la mitad, de 1.026 a 533. Y de esos 533 solo se ejecutó el 51%. Entonces, diputado, si tienen el mejor hay dos equipo los situaciones. 50 últimos años, me parece que no están a la altura de las circunstancias. No, me parece que tenés una confusión en la interpretación de los números y te la voy a aclarar. Primero, Garré automáticamente, desde que asumió la presidencia de la Comisión de Defensa, viene frenando sistemáticamente no solo proyectos, sino ejercicios que le permiten, en función de que no tenemos ciertos sistemas de armas o ciertas capacidades, mantener por lo menos la formación en nuestras Fuerzas Armadas. Segundo, nosotros tenemos que hacer una reestructuración de ese gasto, producto que hemos tenido desde tuiteros hasta cosas que no le competen a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que replantear todo ese gasto. Bajaron la mitad del presupuesto. Y es probable que por lo tengamos que seguir bajando. Sí, no, y es ahora, a probable pesar de que este debate... ¿Qué te sirve seguir pagando combustible? Está contestando el diputado, por favor, sí. ¿De qué te sirve seguir pagando combustible de algunos medios que ya no son operativos? ¿De qué se sirve seguir pagando repuestos? Todo fue recorte y así terminó, mirá. No, te estoy dando una explicación técnica. ¿De qué te sirve seguir pagando repuestos de sistemas de armas que no sirven más? A ver si... O sea, tenés que dar de baja ese Santiago, sistema de armas y esos repuestos. En la gente, a pesar de este debate y lo que diga Brancatelli, en la gente, por suerte, esta vez no hubo grieta. Yo no veo que la mitad de la gente está pensando una cosa, como el caso Maldonado. Con el caso Maldonado, que sí la hubo y la sigue habiendo, y ojalá mañana se cierre cuando sepamos qué pasó. Pero en este caso yo no siento la grieta. No es que todos los kirchneristas piensan una cosa y los macristas piensan otra. Me parece que eso no pasó. Tal vez estemos aprendiendo algo o sepamos o tomemos dimensión del nivel de la Sí, creo que en cierto punto hay grieta, porque me hubiese gustado el reconocimiento de estos héroes que estaban en el mar, defendiendo el mar nuestro, el mar de todos, en muchos más casos, como lo vimos con Maldonado, en los colegios y en todo caso explicándole mucho más a los chicos qué hacen. No sabemos ni qué pasó. Bueno,
Bueno, Ya hoy la versión oficial habla de una explosión. No hay versión. Pase lo que pase, por ¿sabían favor. lo que había Pase pasado? lo que pase. Sí, en pase una lo- represión desapareció Estoy hablando, una persona. señor, por favor, estoy hablando. Pase lo que pase, son héroes anónimos de todos los días. Pienso en maestros de escuela de frontera, pienso en enfermeras, pienso en gente que hace grande esta patria, como estos compañeros que estaban ahí, estos patriotas que estaban ahí defendiendo el mar que es de todos. Son 44. No sabemos aún qué pasó. Ahora, estaban defendiendo el mar de todos. Y eso no es poca cosa, La sí. patria, el concepto de Eso es patria, la que está patria, tan claro que sí. ¿no? despreciado, por no usar otra Sí. palabra. Y creo que tiene que ver con el debate histórico que vos planteabas un ratito antes, cuando todavía estaban nuestros invitados, cuando vos decías, caímos, creo, en un infantilismo brutal, que es confundir a los hombres del pasado argentino que tanto daño le hicieron a este país, A los los genocidas. Videla, los Maceros, los Sí. genocidas, los asesinos, con las instituciones. Ese es un típico error nuestro digo argentino. Creer que Videla es todo el ejército, creer que Macera esto, ¿se entiende? Confundir institución de personajes nefastos, genocidas, que le hicieron un daño atroz a la Argentina. Entonces, cierro el concepto, se generan palabras prohibidas. Por ejemplo, orden es una palabra Sí. prohibida, tabú, de derecha, facho, una estupidez ideológica que tenemos en la cabeza. Militar o milico es una palabra agresiva. Otro error, otro infantilismo ideológico, porque lo relacionamos con lo peor de nuestros hombres que hicieron daño. Entonces, alguna vez vamos a madurar cuando separemos instituciones de Sí, personas. Gustavo. No, Perdón, sí, a propósito, por favor, sí. Santiago, No, me parece que, a ver, primero, que hay, los jóvenes de hoy no los veo con esa No, yo discusión. estoy más para atrás. te No digo. los veo con esa No, discusión. los jóvenes no. Es cierto que, digamos, la dictadura genocida provocó un rechazo absoluto hacia las Fuerzas Armadas. Pero no fue solo eso, porque bien contaba Liliana lo que pasó en el gobierno de Menem. Recordemos que el gobierno de Menem es el que además desindustrializó no solo todo el país, también desindustrializó a las Fuerzas Armadas. E indultó. Ahora, tengamos en cuenta que en el medio también pasó lo del soldado Carrasco. Que también caló muy hondo en la sociedad. A veces cerrar determinadas heridas lleva tiempo. Y más con una sociedad tan hipócrita como la nuestra, acá teníamos un héroe de Malvinas y a los héroes de Malvinas se los trata como paria. Vos pasás por la Plaza de Mayo, está más allá de las Siguen internas que estando. tienen los veteranos, están con una pobre carpa y la gente pasa No como sabemos si son si veteranos estuvieran- esos, guarda. Estos no son héroes, otra estos cosa. no son héroes. Santiago, Bueno, perdón, no, una cosa estos con no relación son a héroes. Santi. Pero con ese es relación un a la concepto grieta. global. Sí, ahora Pablo. sí, Para mí hubo quiero que grieta, termine, sí. No, es No un son concepto héroes. global. Sí. Por eso dije, más allá de las internas que hay entre los veteranos de Malvinas, el concepto global es, esta es una sociedad que no aceptó la derrota y que por eso castigó a los Castigó que a los supuestamente soldados. perdieron. Y Sí. perdimos todo. Esta es una sociedad que no le gusta perder a la sociedad argentina. Los chivos Entonces expiatorios, dice, por eso ¿quién lo perdieron? quieren- Los soldados son los soldados. ¿Quién perdieron? Estos son estos. No le Pero- dábamos ni Pero pensión. perdón, ¿Y ahora chicos, quién es? hasta ¿Y ahora el quién es? domingo, Ahora, Pablo, sí. no Ahora, seamos hipócritas. es lo que hace Hasta el Paulo. domingo, Ahora hasta el le quiere domingo. echar la culpa a Watt cuando ni siquiera Sí, sabe lo que le he pasó. hecho, le he hecho Es responsabilidad. genial, Tiene y ni siquiera responsabilidad. sabe lo que pasó, Tiene- es buenísimo. Bueno, comprate una estampita de Guadi y ponete en tu el billetera, no me chivo vas a convencer. expiatorio. Hasta el domingo, Es lunes, ridículo. la agenda periodística y en los medios fue Alejandro Bursaco y los ladrones del fútbol. Porque como los chicos estos, que están todos acá, usan uniformes militares y son argentinos, hubo un destrato colosal. Hay gente que todavía no abrió la boca. No abrió la boca. Tenemos muchos políticos que no dijeron nada con relación a esta gente y a su familia. Recién tomó vigencia este caso y la desesperación de los últimos días y el dramatismo de la posibilidad que no tengan oxígeno o que no sepamos dónde está el submarino. Hasta el lunes hablamos del FIFA Gate. No vengamos con que Lo somos mismo el una gobierno, sociedad que tenemos tenemos tomó bola. la Pero seguridad también que no No tiene. tenemos bola, Sí, pobres sí. chicos. A ver, ¿Es no menos cierto que hemos presidente se fue de vivido descanso. durante el tránsito de estos 8 o 9 días que ocurrió esta tragedia y ojalá tengamos la ilusión de que no haya sido una tragedia, que no va a ser. Pero digo, a ver, ¿qué escuchábamos? Que había 150 kilómetros de vientos por hora, que había olas de 15 metros y que no se podía detectar si había ruido o no había ruido, si había bengala o no había bengala, etcétera. Digamos, hemos vivido, hemos sido protagonistas, todos los ciudadanos, de una información que estaba vinculado a que el submarino andaba por debajo del agua.
digamos, no sabíamos que había explotado. Estimado Juan Cuando Pablo, nos perdón, enteramos, vino el mundo, vino Rusia, A Estados ver, Unidos, cuando Sudáfrica, nos Gran Bretaña, enteramos Francia. que explotó, Usted no se habrá enterado. empezamos a explotar todo. A ver, primero veamos qué pasó, Vilouta. A ver, acá hemos puesto, Otro que recién quiere decía defender al Santiago, ministro perdón, es déjame terminar. otro. Decía también Santiago, quiero saber qué hay pasó. que profesionalizar las Fuerzas Armadas. Sí. Mira, una de las tareas más importantes que tuvo el gobierno de Alfonsín en 1983 es buscar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. No lo conseguimos. Yo te puedo asegurar, no lo conseguimos más o Sí, menos. mire, 30 años como Mira, las estamos. nuevas generaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas están profesionalizadas. No son más factores de No poder. tenemos medios. No tienen más ideología política y no quieren ser más gobierno de este país. Es decir, y eso, gracias es a verdad, Dios, eso es es verdad. un triunfo de la profesionalización Sí, de a las ver, Fuerzas Abadi. Armadas. Digo que se dice que las fuerzas no hay que confundir, por supuesto, los protagonistas genocidas de aquella época con las instituciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Johnny. Pero el trabajo para volver a reconciliar, porque tiene efecto esas Fuerzas Armadas conducidas por esta gente, inevitablemente impregnan el alma y la cabeza de los que estamos allí siendo víctimas de ellos. Por lo tanto, el proceso de reconciliación con las instituciones, no con los genocidas, no viene solo. No viene porque el tiempo pasa nada más, sino que es un trabajo activo que hay que hacer. Es decir, la sociedad tiene que tener modalidades, formas, estrategias para volver a ¿qué? A resignificar el sentido de las Fuerzas Armadas para nuestro... Ahora, Santi, Un se minuto, olvidó un algo, minuto, se olvidó algo, sí, un Bailac, minuto, ¿eh? por favor, sí. A ver. ¿De qué me olvidé? Por favor. No, son horas de emociones y estamos todos también al borde de decir grandes cosas y grandes estupideces, todos creo, yo me pongo en primer lugar, porque hay muchas cosas que se superponen. Y hay muy poca información. Hay poca información, estamos cerca de sobreinterpretar los pocos datos que hay y eso nos hace resbalar a la banquina y ser irrespetuosos, después desmentirnos a nosotros mismos. Entonces, me parece que ahora lo primero es honrar estas 44 vidas que pueden llegar a ser muertes. Ojalá, Dios quiera que no. Honrar También, es ocuparnos de ellas, ¿eh? bueno, iba en esa Honrar en esa los dirección, familiares, punto. ocuparse de los Exactamente. familiares. Los familiares, a eso voy. Y pensar nosotros también qué podemos hacer por una patria mejor. Ellos estaban haciendo algo concretamente para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Y a veces nosotros miramos más hacia afuera que hacia adentro. Pero Por ahí desde es la una democracia, pena. ¿sabés qué pasa? Desde la democracia hasta hoy, independientemente que pasó Menem, pasó De la Rúa, pasó Alfonsín, pasó Cristina, pasó Néstor, no se compró un avión de guerra, no se compró un misil, no se compró nada. No es que fue mala Cristina, el Chivo Rossi, todos hicieron exactamente lo mismo. Este submarino que lo inauguró Alfonsín lo compró Macera. Digo, a ver, ¿fue lo último que se compró? No. Ahora, Santiago, Chico, la guerra en 1985. Bailac, te olvidas. Lo compró Alfonsín. Una cosa que dijo Bailac No, que lo es compró muy seria. Macera. Te olvidaste de la etapa de César Milani, que fue un intento del gobierno kirchnerista de Cristina de ideologizar, de dotar de ideología a las Fuerzas Armadas nuevamente. Fue, desde la vuelta de la democracia, lo peor que se hizo con las Fuerzas Armadas fue la presencia de César Milani hablando del proyecto nacional y popular, Coincido. de dotarlas de ideología nuevamente a las fuerzas que no deben tener. Y usar el No, presupuesto y para además otros fines. se ¿no? suspendió la Coincido cooperación internacional, plenamente, que es mi muy amigo. grave. Bueno, Tenés hagamos razón. un punto acá, ya seguimos. ¿Te quedas, Abadi, para el final para hacer un cierre? ¿Ya viene? 10 minutos más. ¿Cómo no? Por supuesto. Te comprometo al aire. Está Abadi y hacemos un cierre con él para que nos explique un poquito más qué nos pasa, ¿no? En nuestra historia, a los argentinos, que todo el tiempo volvemos a tropezar con la misma piedra. Gracias, Chiche, por estar con nosotros. Muchas gracias Gracias, por Bailac. invitarnos. Gracias a los invitados. Ya cerramos con ustedes. Bueno, lo retuvimos un ratito, Abadi, para que nos haga un cierre. En general puedo hablar de lo que quiera, ya estamos jugados, Abadi, pero, le quiero agradecer por haber venido, principalmente a este programa, un programa Al difícil. contrario. Y quiero que nos diga algo de los argentinos, pero rumbo al futuro. Yo siempre trato de Dale. mirar hacia adelante. ¿Qué deberíamos mejorar para evolucionar, no? Te tiro 2 ideas. A Ojalá ver. tuviera la receta, esa receta mágica. Sí. Estoy recibiendo el premio Nobel en Estocolmo en poco tiempo. Sí. Pero te voy a decir dos cosas que a mí me resultan importantes para mí como argentino, ¿no?
Una, poder diferenciar desear de querer. Desear tenemos mucha facilidad los argentinos. Nos podemos tirar en un silloncito, ponemos la música y qué lindo cuando, ¿no? Puede decir, gane el premio ese, investigue aquello otro. Y otra cosa es querer. ¿Cuál es la diferencia entre desear y querer? La voluntad. ¿Y con qué tiene que ver la voluntad? Con el esfuerzo. Y el esfuerzo nos convierte en protagonistas de nuestro futuro. Nosotros no solo somos actores de una autoría que otro ensayó en algún momento, somos los que escribimos lo que actuamos. Y eso tiene que ver con la voluntad. Y la segunda cosa es una precaución. A ver si los argentinos salimos de un problema que tenemos a menudo, que es lo que se llama en psicoanálisis la desmentida. Te lo pongo en otras palabras. Esa distancia que hay entre lo que uno sabe y uno cree. Los argentinos sabemos una cosa y creemos otra. Toda cuestión de fe. Por eso a veces votamos a quienes votamos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Una síntesis. Gracias a la gente de Revista Gente que mandó la invitación para los personajes del año. Muchas gracias. Gracias a la gente de Noli que mandó unos panes exquisitos. ¿Dónde están? Muchas gracias. Aquí hay un escondido. Aquí hay un pedacito. Gracias a los amigos de la Dorita que mandaron un catering espectacular. Gracias, Reloj Polisi, como siempre, impecable. La ropa de Liguria. Sigan en América mañana. Pegaditos a Polémica. Seguimos aquí en este canal, en nuestra casa. Chau.